¿Es la Unión Europea una seguridad para España, Higinio? Absolutamente, Ah, absolutamente, absolutamente. La Unión Europea no solo es una seguridad para España, es una seguridad para Europa. mm, Europa nunca tuvo paz. Desde 1618, que tuvimos la guerra de los 30 años, que acabó en 1648, Europa nunca tuvo paz. Nunca. Siempre hemos estado en guerra, Inglaterra contra Francia, contra Austria, contra Suecia, contra Holanda, contra España. Y el colofón final fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Bien, en ese contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos líderes europeos importantísimos, franceses y alemanes, llegan a la conclusión de crear una Europa unida para evitar que Europa vuelva a entrar en una guerra. Y esa es la razón de ser del proyecto europeo. Un proyecto que ha unificado a Europa como nunca en la historia de Europa. Dice Amin Malouf, nunca jamás ha habido en Europa un proyecto más extraordinario para unir a todos los países europeos. Entonces es una garantía de paz y de convivencia entre todos los países de Europa. Es una garantía de los derechos de cada país, de la representación de cada país. Conflictos, digamos, regionales de Europa, por ejemplo, el conflicto de los Balcanes, puede tener su solución en el seno europeo, donde serbios, croatas, bosnios, eslovenos llegan a un acuerdo dentro del seno de la Unión Europea. O sea, conflictos. La Unión Europea no solo es una seguridad para España, por supuesto, es una seguridad para toda Europa. Entonces, creo que es el mayor proyecto que jamás ha conocido Europa de convivencia pacífica entre los países, y creo que para España pues es más que yo creo, siempre digo que Europa es la garantía de que nos van a salvar de nosotros mismos, porque si no estuviera Europa aquí, con la tensión política que hay, no sé yo lo que nos costaría avanzar. una guerra a lo mejor civil No sé lo que nos costaría avanzar, pero desde luego Europa es una garantía. Sí, tenemos el colchón, ¿no? Tenemos una garantía de que hay un derecho europeo que incluso está por encima, no por encima, es que nuestro derecho está inserto dentro del derecho europeo, entonces aquí no se pueden hacer ciertas cosas porque hay tribunales, incluso europeos, que nos lo impiden, Uh-huh. ¿no? Entonces es una garantía. Hemos visto cuando hemos vivido el COVID, ¿no? Cómo Europa nos ha dado 120.000 millones de euros, de los cuales 60.000 a fondo perdido, 60.000 millones. O sea, es la misma garantía que tienen las comunidades autónomas con un Estado fuerte español, ¿no? Hemos dicho, poder contar con todo el apoyo Uh-huh. y de todo un Estado. Nos pasa lo mismo en Europa. O sea, Europa es una garantía. Lo hemos visto en el COVID. En los momentos de más necesidad, como Europa ha estado ahí con 120.000 millones. Y eso nos ha permitido modernizar a toda nuestra empresa, a toda nuestra industria, ¿no? Y nos ha permitido salir adelante de un COVID, ¿no? Pagar los seres, etcétera, etcétera, ¿no? Naturalmente, que Europa es una garantía.